It was a really special fellowship Un compañerismo muy especial. to be with you. Estar con ustedes. For one thing, Por un lado, it is because we don't have such fellowships in Romania. es porque nosotros no tenemos este tipo de compañerismos en Rumania. In Romania and in Eastern Europe, En Rumania y en el este de Europa, we are the only church of our faith and practice. somos la única iglesia de nuestra fe y práctica. So we don't have inter-church fellowships like you have here. Así que no tenemos compañerismos, no hay iglesias con quienes tener compañerismo. We have mission works, Tenemos trabajos misioneros, but we just don't enjoy the fellowship you have here. pero no disfrutamos el compañerismo que ustedes tienen acá. Sometimes we feel lonely, A veces nos sentimos solos and we would appreciate your prayers for us. y apreciaríamos sus oraciones por nosotros. So I just wanted you to know that you were a very great encouragement to me. Solo quiero que sepan que son un gran aliento para mí. And you will be to my church too when they will learn about my trip here. Y ustedes también lo serán para nuestra iglesia cuando ellos sepan sobre mi viaje con ustedes. Okay, how much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora? Okay. I would like to conclude the study we started Friday night. Quisiera terminar el estudio que empezamos el viernes en la noche. So far we saw that the church is left here on earth with a mission. Hemos visto que la iglesia ha sido dejada aquí con una misión. The church has a very important role, La iglesia tiene una responsabilidad muy importante. a unique role. Una responsabilidad única. As the wife of the Lamb, Como la esposa del Cordero, she is his representative on earth. ella está aquí representando al Señor en la tierra. Just as my wife is my representative in Romania while I'm away. Así como mi esposa es mi representante en Rumania cuando yo estoy fuera. The bride of Jesus has his authority. La novia de Jesús tiene su autoridad. Not all his authority, No toda su autoridad, but authority to act in different areas according to his command. pero sí tiene autoridad para actuar en diferentes áreas de acuerdo a su mandato. Not only that the church has the Lord's authority, but also she has his power. No solamente la iglesia tiene la autoridad del Señor, sino también tiene su poder. You know, there is a difference between authority and power. ¿Sabe? Hay una diferencia entre autoridad y poder. To have authority means to have the right to do something. Tener autoridad es tener el derecho de hacer algo. The police have the authority to break into criminals' houses and arrest them. La policía tiene la autoridad para entrar a la casa de un criminal y arrestarle. But I don't have that authority. Pero yo no tengo esa autoridad. I cannot break into people's homes and tie them up. Yo no puedo entrar a la casa de la gente o de los criminales y arrestarlos. I don't have the authority. No tengo la autoridad. Power refers to the ability to do something. El poder se refiere a la habilidad de hacer algo. Police has the authority to arrest and stop criminals, La policía tiene la autoridad de arrestar criminales, but they may not have the power to do so. pero yo quizás no tenga el poder para hacerlo. They may lack manpower or firepower. Quizás no tengan suficientes policías, quizás no tengan suficientes armas. A policeman may struggle to arrest somebody that's bigger and stronger than him. Un policía quizás caiga frente a alguien que sea más fuerte y más grande So que él. he may have the authority, but not enough power. Quizás tenga la autoridad, pero no suficiente poder. I may be stronger than a policeman, Yo podría ser más fuerte que un policía, though I don't think so. aunque no lo creo. I may have more strength than him, Podría ser que tenga más fuerza que él, but I don't have the authority to do his job. pero no tengo la autoridad para hacer su trabajo. Now, the church of Jesus Christ Ahora bien, la iglesia de Jesucristo has both the authority tiene la autoridad and the power to y do el his poder work. para hacer el trabajo que el Señor le ha dejado. In Matthew chapter 28, we see the authority given to the church to act in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
En Mateo capítulo 28 vemos la autoridad dada a la iglesia para obrar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. But in Acts chapter 1 verse 8, Pero en Hechos capítulo 1 verso 8, Brother Jaime read that verse yesterday. hermano Jaime leyó esto ayer. Hermano Jaime leyó esto ayer. The Lord Jesus tells his church, you will receive power, strength. El Señor le dijo a la iglesia, ustedes recibirán poder After that the Holy Ghost is come upon you. luego del Espíritu Santo venga sobre ustedes. So, the Lord left us, his churches here on earth Así que el Señor dejó sus iglesias aquí en la tierra with a mission. con una misión, But he gave us the resources necessary to accomplish that mission. pero también nos dio los recursos necesarios para llevar a cabo esa misión. We have to be busy doing what he asked us to do, Tenemos que ocuparnos en hacer aquello que Él nos dejó para hacer. and we have no excuse if we don't do it. Y no tenemos ninguna excusa si no lo hacemos. What will we tell him when he comes back? ¿Qué le diremos cuando Él venga de vuelta? Lord, we didn't have enough strength. Señor, no teníamos suficiente fuerza. I gave you the Holy Spirit. Hey, les di el Espíritu Santo. I didn't know how to do your work. No sabía cómo hacer tu trabajo. I gave you my word. Yo les di mi palabra. I gave you all the resources necessary to do my work. Le he dejado todos los recursos necesarios para hacer mi obra. The wife of the Lamb has both the authority and the power to do God's work. La novia del Cordero tiene ambos, tiene el poder, tiene la autoridad y el poder para hacer la obra que nos ha dejado el Señor. Amen. Amén. What are the most important missions that we have while we are on earth? ¿Cuáles son las más importantes misiones que tenemos que hacer mientras estamos en esta tierra? Because we're here with a mission. Porque estamos aquí con una misión. The first and foremost is to glorify God, La primera y más importante es glorificar a Dios. both in our private lives and public. Ambos en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Both by our words and by our actions. Ambos a través de nuestras acciones y nuestras obras. We should bring glory to God. Tenemos que traer gloria a Dios. The church should be a visible representation of the celestial throne room. La iglesia debe de ser una visible representación del trono celestial. Yesterday you sang a song about the church being the gate to heaven. Puerta del cielo? Something like that. Cantamos un canto que dice de que somos la puerta del cielo. Right? ¿Sí? We have to be a visible representation of the heavenly court. Debemos de ser una visible representación del cuarto del trono celestial. Where God is enthroned and worshipped and adored and obeyed. Donde Dios se sienta en su trono y es obedecido y es adorado y es exaltado. This world that we live in Este mundo en el que vivimos worships and adores Satan adora y sirve a Satanás and his powers of spiritual darkness. y sus poderes espirituales de oscuridad espiritual. And they look at us Ellos nos miran a nosotros and they learn from the church y ellos aprenden de la iglesia the manifold wisdom of God. la multiforme sabiduría de Dios. What do they see when they look at your church? ¿Qué es lo que ellos ven cuando ven a la iglesia, cuando miran a la iglesia? What do they see when they look at your life? ¿Qué ellos ven cuando miran a nuestras vidas? Let us bring glory to God, both in our private life and in our church. Debemos de traer gloria a Dios en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. The second greatest mission that we have, La segunda gran misión que tenemos, and it is connected with the first, está conectado con la primera, is to evangelize the lost world. es de evangelizar el mundo perdido. To shine the light of God in the darkest places. De alumbrar la luz con la luz de Dios en lugares oscuros. The church should be on the offensive. La iglesia debe estar en la ofensiva. We should follow our captain into storming the gates of Hades. Debemos de seguir a nuestro capitán e ir en contra de las puertas del infierno. He promised us that they will not prevail against us. Él nos prometió que no se sostendrán frente a nosotros. Not only that we will not be conquered by them.
No solamente que no vamos a ser conquistados por las tinieblas, but that they will not resist our attack. pero que ellos no van a resistir nuestro ataque. This is his promise. Esa es su promesa. And he went ahead, Y él fue adelante and we have to follow him. y tenemos que seguirle. We do this by doing mission work, Esto lo hacemos a través de hacer trabajo misionero, by preaching the gospel to every creature predicando el evangelio a toda criatura that is in the bondage of the devil and in spiritual que darkness. están atados por el diablo y en oscuridad. This is not an option. Esto no es una opción. This is not a suggestion. Esto no es sugerido. It is a commandment, an order of the captain. Es un mandamiento, una orden de nuestro And capitán. all his servants, all his soldiers have to follow. Todos sus soldados, todos sus siervos deben de seguir esa orden. Amen. Amén. The third mission that we have, La tercera misión que nosotros tenemos, this is today's subject. este es el tema de esta mañana, The third mission that we have as churches of the Lord es que como iglesias del Señor, is to be God's earthly house. es ser la casa de Dios en la tierra. Let's open our Bibles to 1 Timothy chapter 3 and read verse 15. En primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Así dice la palabra del Señor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. The house of God, La casa de Dios, the church of the living God. la iglesia del Dios vivo. Notice first of all ownership. Mire primeramente que hay un sentido de propiedad. It is his house. Es su casa, It is his church. es su iglesia. So in his house, Así que en su casa there are his rules. son sus reglas. The church is not mine. La iglesia no es nuestra, It's not Brother Luis no es del hermano Luis, or any other pastors. de ningún otro pastor. It's God's church. Es la iglesia del Señor. So in his church, his rules are obeyed Así que en su iglesia sus reglas deben ser obedecidas. and his order. Y su orden. I have a very comfortable room there, Tengo un cuarto muy cómodo aquí, but it's not my house. It's not my room. pero no es mi cuarto, no Yeah. es mi casa. I'm not gonna start painting the walls No voy a comenzar a pintar las paredes, because I don't like the color. porque no me gusta el color, I like the color. pero me gusta el color. I'm not gonna start moving furniture around. No voy a estar moviendo cosas de lugar. I'm not gonna tell you what to do in your home No voy a decirles qué van a hacer en sus casas, because it's your home. porque es su casa, It's your property. es su propiedad. Well, likewise, the church is God's property. De la misma forma, la iglesia es propiedad de Dios, Is the house of God. es la casa de Dios. So we only have to respect his rules Así que tenemos que respetar sus reglas and his order. y su orden. If we don't do this, Si no lo hacemos, then it's our house. entonces viene a ser nuestra casa, It's our church. es nuestra iglesia. You know, the Lord Jesus cannot be just a member of the church. Usted ve, el Señor Jesús no puede ser solamente un miembro de una iglesia. He is the head of the church. Él es la cabeza de la And iglesia. if he's not the head of the church, if he's not the head of Y the si church, Él no es la cabeza de la iglesia, he's out there. He's out. entonces Él está afuera, no está en la iglesia. And he will be knocking Y and entonces estará tocando a la puerta, calling his people out. llamando a su iglesia a salir. Because there's only one proper place for the Lord in Porque the church. hay un lugar adecuado, hay solo un lugar adecuado para el Señor. He's the head. Él es la cabeza. And if he's the head, then he's in charge. Entonces, si Él es la cabeza, Él está a cargo. Let us remember that. Nunca olvidemos eso. Well, secondly, when we look at this verse, En segundo lugar, cuando vemos estos versos, we look at the church of the living God. miramos a la iglesia del Dios viviente. What kind of church is it? ¿Qué clase de iglesia eres? Well, the word church in this epistle appears 3 times. En esta carta la palabra iglesia aparece 3 veces. And every time the meaning of the word is obviously a local church. Y cada vez, en cada ocasión, el significado se refiere a una iglesia local. We read in chapter 3 verse 5
The very same expression. Leemos aquí en este capítulo, en el verso 5, la misma expresión. Can you read it, please? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? There is pastors and bishops can only take care of local churches. Hay pastores y obispos que solo cuidan de iglesias locales. They cannot take care of something universal. No pueden cuidar de algo universal. Even if we wanted to, we couldn't. Aún si quisiéramos, no podríamos. Also in chapter 5, También en el capítulo 5, in verse 16, en el verso 16, Paul talks about the widows. el apóstol Pablo habla de las viudas. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. So, what kind of church can be charged or burdened? ¿Qué clase de iglesia podía ser grabada? Only a local church Solamente una iglesia local that helps the widows and the poor. que ayuda a los pobres y a las viudas. Right? Amén. In our verse, 1 Timothy 3:15, En el verso que empezamos, 1 Timoteo capítulo 3 y verso 15, Paul teaches Timothy how to act, how to behave in the house of God. el apóstol Pablo le enseña a Timoteo cómo comportarse en la casa de Dios. And we see that there is a certain behavior required, Hay cierto comportamiento que se requiere, a certain way to act. Cierto manera de actuar. There is an order of working in the churches. Hay un orden de comportamiento, de trabajo en las iglesias. And when we look at the instructions Paul gave Timothy, Y cuando vemos a las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, how to behave, cómo comportarse, all of it in the whole epistle talks about how to behave in the local church. todo eso habla de cómo comportarse en la iglesia local. So, what I'm trying to say is that when we read the words, the house of God, Lo que estoy tratando de decir que cuando vemos las palabras la casa de Dios, church of the living God, iglesia del Dios viviente, the pillar and ground of the truth, la columna y baluarte de la verdad, we have to be aware that it's talking about us. tenemos que comprender que está hablando de nosotros. And this makes us responsible. Y eso nos hace responsables. It's a great honor Es un gran honor and a great responsibility. y una gran responsabilidad. When did this house begin to be built? ¿Cuándo esta casa comenzó a ser construida? In Matthew 16:18, En Mateo 16, 18, the Lord says, I will build my church. el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. He uses construction words. Él usa language. palabras de construcción, ese es el lenguaje que él usa. In the Greek, En el griego, the verb there, I will build, el verbo que quiere decir yo edificaré, it's oikodomeo, but it means I will finish building. en el original griego significa yo voy a terminar de construir. It's a compound verb that means I will put the roof on. Quiere decir, es un verbo compuesto que significa que voy a terminar poniendo el techo. In this mission trip, I've seen several church buildings. En este viaje misionero he visto varios edificios de iglesias That you are building. que ustedes están construyendo. Some are, they're all in different stages of being finished. Están a diferentes niveles de ser terminados, o sea, a diferentes etapas. Right. But the Lord says, I will finish what I started. Pero el Señor quería decir, yo voy a terminar lo que he comenzado. I will put the roof on. Voy a terminar poniendo el techo And I will dedicate it y lo voy a dedicar so that it will be useful building. para que sea un edificio Useful. útil. Util. Para que sea un edificio útil. Like in Romanian, util. Who is the builder? ¿Quién es el constructor? The Lord says, yes, the Lord says, I will. El Señor dijo, yo edificaré. I personally. Yo lo haré I am the builder. personalmente. Yo soy el constructor. Or what materials does he use?
¿Cuáles son los materiales que él usa? He looks at Peter, Vemos mira a Pedro Simon, and he says, "Your name will be Peter." y ve a Simón Pedro y le dice, tu nombre es Pedro. Petros. Pedro. And upon this rock, Y sobre esta roca, in Greek Petra, en el griego Petra, it's a play on words, es un juego de palabras. I will build my church. Yo voy a edificar mi iglesia. So the Catholics are saying that Jesus built his church upon Peter. La iglesia católica enseña que Jesús iba a construir su iglesia sobre Pedro. Jesus doesn't say that. Pero Jesús no estaba diciendo eso. Petra is a small stone. Petra significa una roca pequeña. Petros. Oh, Sorry. Petro significa una roca pequeña. Jesus is not building his church on a small stone, Jesús no estaba edificando su iglesia sobre una pequeña roca, but on a massive rock. sino sobre una roca de un tamaño masivo. And he is the rock. Y Él es esa roca. In Ephesians chapter 2, let's read 2 verses En Efesios capítulo 2, veamos 2 versos about this building. Sobre este edificio. Ephesians 2:20 and from 20 to 22, actually 3 verses. Efesios 2, 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para una morada de Dios en el Espíritu. Amen. This is construction language. Esto es lenguaje de construcción. Now we see that the apostles are the foundation. Así que vemos que los apóstoles son parte del fundamento. Jesus Christ himself is the cornerstone. Jesús mismo es la piedra angular. I don't know how if you use cornerstones here or not. No sé si ustedes usan piedras angulares aquí, But back in Romania we use them. pero en Rumania nosotros las usamos. You know what an angular stone is? ¿Sabe lo que es la piedra angular? It's the very first stone that you start the foundation with. Es la primera piedra con la que usted comienza el fundamento de la construcción. My grandfather was a builder. Mi abuelo era un constructor. He and my uncles, they built about 100 houses in Romania. Él y mi tío construyeron unas 100 casas en Rumania, From the beginning to the end. de principio hasta el fin. They put the roofs on. Ellos terminaron poniéndole el techo a las casas. Every time Grandpa started the work, Cada vez que mi abuelo comenzaba un trabajo, he was looking in the pile of stones él veía entre un montón de rocas for a stone that was at perfectly 90 degrees angle. por una roca que que tuviera un ángulo perfecto de 90 grados. Now this is the cornerstone. Esa es la piedra angular. This is the very first stone put in the foundation. Esa es la primera piedra que se pone en la fundación. And it has to be perfect, Y tiene que ser perfecta. or else you will not have a rectangle. Entonces, si no lo es, entonces no tendría un rectángulo. Now Christ is the cornerstone of the church. Ahora bien, Cristo es la piedra angular de la iglesia. He is perfect in every way. Él es perfecto en todo sentido. The church started with him, La iglesia comienza con Él. and then were the apostles Y luego los apóstoles. and the other ministers, the Y prophets. los otros ministros, los profetas y demás. But he is the first. Pero Él es el primero. The church started with him. La iglesia comienza con Él. When we look at the Lord as the builder, Cuando miramos al Señor como constructor, we can ask ourselves, what kind of materials is he using to build the new house of God? nos podemos preguntar qué clase de materiales Él está usando para levantar a su iglesia, edificar a su iglesia. Well, we read in 1 Peter 2:5. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 5.
What kind of materials the Lord ¿Qué used? tipo de materiales el Señor usa? Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amen. This is the kind of materials the Lord has used. Este es el tipo de material que el Señor ha estado usando. Not physical stones, No piedras físicas, but spiritual ones. sino piedras He espirituales. was building a new house of God. Él está construyendo la nueva casa de Dios. The Jews were extending and expanding their temple for many years back then. Los judíos se la pasaban expandiendo y expandiendo su templo de tiempo en tiempo. But the Lord was building a different temple. Pero el Señor estaba construyendo un templo diferente. In the Old Testament, the nation of Israel En el Antiguo Testamento, la nación de Israel was composed both of believers and non-believers. era compuesto por creyentes y no creyentes. But the church of the Lord Pero la iglesia del Señor is composed only of believers. está compuesta solamente por creyentes. Spiritual stones. Piedras espirituales. Stones that can bring spiritual sacrifices. Piedras que pueden traer sacrificios espirituales. Lord Jesus is building a different temple than the one they had before, a different house, El Señor está construyendo una casa diferente a la que tenían antes. a house of believers. Una casa de creyentes. What material did he use? ¿Qué materiales él usa? The material prepared by John the Baptist. ¿De materiales? Prepared by John the Baptist. Aquellos materiales preparados por Juan el Bautista. Because John was sent with a mission Porque Juan fue enviado con una misión to prepare the people to receive the Messiah, the King. para preparar a la gente para la llegada del Mesías. So he did his job well. Así que él les enseñó bien. And the Lord chose the first members of his church from the disciples of John. Y el Señor escogió los primeros miembros de su iglesia de los discípulos de Juan. One more thing about the church Algo más sobre la iglesia, as the house of God. como la casa de Dios. I noticed, I think I understood right, that you call your church buildings houses of the Lord and temples. Creo que entendí bien que ustedes llaman a sus edificios casa del Señor. I understand a little Creo que entendí Castellano. eso en esos días. I know we do this with good hearts, Y sé que hacemos esto con buen corazón, but this building is not the house of God. pero este edificio no es la casa de Dios. You are the house of God. Ustedes son la casa de Dios. And we should make this clear so that people will not confuse the things. Y tenemos que hacer esto bien claro para que no tengamos confusión. We call our buildings in Romania En Rumania llamamos a nuestros edificios the meeting house or the house of prayer of the certain church. el lugar de reunión o el lugar de oración de tal o cual iglesia. So if the people understand that you're welcome them to the congregation, it is great. Si la gente entiende que lo están recibiendo bien en la congregación, es maravilloso. But we should make sure that we don't confuse the people. Pero tenemos que comprender que no podemos crear confusión. Because the house of God is not composed of bricks and wood and metal, Porque la casa de Dios no está compuesta de ladrillos y madera y metal, but of living stones. sino de piedras vivas. You are the house of God as a church. Usted es la casa de Dios. And the church building is a great instrument. Y la casa de Dios es un gran instrumento. It is good to have a building where you can meet. Es bueno tener un edificio donde congregarnos. But it is not this edifice, the house of God. You are the house of God. Pero el edificio no es la casa de Dios. Cada uno de ustedes es la casa de If Dios. something happens and you lose this place, Si algo pasa y ustedes pierden este lugar, and I pray that this will never y happen, oro de que eso nunca suceda, but the house of God still exists. pero todavía la iglesia, la casa de Dios existe. In one mission place in Romania, En un lugar de misiones en Rumania, we just couldn't meet in that place anymore. no podíamos reunirnos más en ese lugar. And we had no place to meet. Y no teníamos lugar donde reunirnos. The Orthodox priest was
scaring people and not allowing them to rent us a place. El sacerdote de la iglesia ortodoxa estaba asustando a la gente y no les estaba amedrentando y no les instigaba para que no nos rentaran donde reunirnos. So what could we do? Entonces, ¿qué podíamos hacer? We went by the river and met there Nos fuimos a un río y allí nos reunimos, under open sky. sobre el cielo abierto. We went near the train station Nos fuimos cerca de la estación del tren and we just had a meeting there. y nos reunimos allí. The house of God was there, La casa de Dios estaba allí. even though we didn't have a roof on top of our Y heads. aunque no tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas. So this is what I'm trying to say. The house of God is a spiritual house. Lo que estoy tratando de decir es que la casa de Dios es espiritual. The house of God can go on even if it doesn't have a building. La casa de Dios puede continuar aunque no tenga un edificio. Though a building is a great blessing and tool in the work. Un edificio es algo muy bueno y tiene una razón para existir. But the house of God, the temple of God, is the people, the congregation. Pero la casa de Dios es la gente, la congregación. Let us remember that. Recordemos siempre eso. In the New Testament, there are three things that are called the temple of God. En el Nuevo Testamento hay tres cosas que son llamados el templo de Dios. Christ called his body the temple. Jesús llamó su cuerpo el templo. And he said, destroy this body and I will build it again in 3 days. Él dijo, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Christ's metaphorical body, the church, is also called the temple. Christ's metaphorical body. Christ's spiritual body. El cuerpo espiritual de Jesús, The church, la iglesia, is called a temple. es llamada un templo. Paul tells the Corinthians, El apóstol Pablo dice en Corintios, you are the temple. ustedes son el templo. The Holy Spirit lives in you El Espíritu Santo habita en usted, as a church, como iglesia, as a house of God. como casa de Dios. And thirdly, the individual body of believers is called a temple of the Holy Spirit. En tercer lugar, el cristiano individual es llamado un templo. This is why we have to keep the temple clean and holy. Por eso que debemos mantener ese templo limpio y santo. This is why we should stay away from sin. Por eso debemos alejarnos del pecado. Because if we desecrate the temple of God, Porque si nosotros ensuciamos el templo de Dios, then the punishment of God will be upon our heads. entonces el castigo de Dios se da sobre nosotros. So there are three things in the New Testament called Así que hay tres cosas que son Templo. llamados el templo de Dios. my body as a believer, Mi cuerpo como creyente, the body of the Lord Jesus, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo and the congregation, the y la church. congregación, el grupo de creyentes. Now, what is the role of a temple? Ahora, ¿para qué sirve un templo? Well, it is the place for public service and sacrifices. Es un lugar para servicio público y sacrificios. It is the place where you bring your public offerings and sacrifices. Es el lugar donde llevamos nuestro servicio público y nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. Back in the days of the Old Testament, En los días del Antiguo Testamento, when the Lord brought his people out of Egypt, cuando el Señor sacó a su gente, a su pueblo de Egipto, he told them, Él les dijo, from now on, de ahora en adelante, now that the tabernacle is built, ahora que el tabernáculo ha sido construido, you are not allowed to bring sacrifices to me just anywhere. ya no podrán traer sacrificios a mí en cualquier lugar. You have to bring your sacrifices here, Tienen que traer sus sacrificios aquí, because this is the place where I put my name on. porque este es el lugar donde yo he puesto mi nombre. So, in terms of public service, Así que en términos de servicio público, you don't just go anywhere no podían ir a cualquier lugar in order to bring acceptable sacrifices. para traer sus sacrificios aceptables. You have to bring them to the tabernacle. Lo tienen que llevar al tabernáculo. A few centuries later, Unos siglos después, Solomon is finished building the temple. Salomón estaba terminando de construir el templo. And what happens then? ¿Y qué sucedió entonces? If you want to bring sacrifices to the Lord, Si querían traer sacrificios al Señor, you don't go to the tabernacle.
Entonces ya no iban al tabernáculo. You have to go to the temple. Ya está sido construido el templo, lo In tienen que traer al Jerusalem. templo en Jerusalén. This is the approved place. Ese es el lugar aprobado. And this is where the public worship and service has to take place. Y ahí era donde la adoración pública y el sacrificio debían de suceder. When the Lord built His church as the house of God, Cuando el Señor edificó su iglesia como casa de Dios, it made it the new place of public worship and service. lo convirtió en el nuevo lugar de servicio público y sacrificio. So if you want to serve the Lord Así que si usted quiere servir al Señor in a public way, en una manera pública, there is only one approved place. solamente hay un lugar aprobado. There's only one institution that is called the house of God, His Es solamente temple, una institución que es la casa de Dios, the church of the living God. la iglesia del Dios viviente. In this place, Y este lugar it's your church. es su iglesia. In Boksha is my church. En Borja es mi iglesia. Amen. Amén. This is the importance of the local church. ¿Dice? Importance Esa es la importancia de la iglesia local as the house of God. como casa de Dios. Now, when the day of Pentecost came, Ahora bien, cuando vino el día de Pentecostés, the Holy Spirit descended. el Espíritu Santo descendió. It is not the birth of the church, No that es day, el nacimiento de la iglesia, but it is the inauguration of the church. pero es la inauguración de la iglesia. It was its giving for public use. Fue dedicada para uso público. Just as in the temple or in the tabernacle, Así como en el tabernáculo, en el templo, the glory of God came upon it la gloria de Dios descendió in order to make a visible manifestation of God's approval of that building. y lo hizo para demostrar hacer una demostración visible de que Dios aprobaba ese lugar. This is what happened at Pentecost. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. God was approving the new place of worship, Dios estaba aprobando el nuevo lugar de adoración, the church of God. la iglesia de Dios. But just as the temple, just as the tabernacle was built before, Así como el tabernáculo fue construido antes, just as the temple was finished when the glory of God came upon it, así como cuando el templo fue terminado, vino la gloria de Dios sobre él. so the church of the Lord was built Así la iglesia congregation. fue edificada. during His earthly ministry Así en su ministerio inicial. and was given for public usage Y fue dado para uso público on the day of Pentecost, el día de Pentecostés. so that everyone should know Para que todo el mundo sepa that from then on, que desde ese momento en adelante, whoever wants to worship God cualquiera que quisiera adorar a Dios and bring spiritual y sacrifices, traer sacrificios espirituales, he will have to go to the new temple, tenían que ir al nuevo templo, to the church that Jesus built, a la iglesia que Jesús edificó, and not to the temple that was y being no el expanded then. edificio físico que había sido construido. So this was the purpose of the day of Pentecost Este es el propósito del día de and the Pentecostés baptism of the Holy Spirit. y el bautismo del Espíritu Santo. It is the duty of every Christian then, Entonces el deber de todo cristiano as a priest, como un sacerdote to be part of the Lord's churches, de ser parte de las iglesias del Señor, to serve Him in this temple. de servirle en su templo. The Lord's church then, as an institution, is the house of God. La iglesia del Señor como institución es la casa de Dios. In the church, we bring Him spiritual sacrifices, En la iglesia traemos los sacrificios espirituales acceptable to Him, que son aceptables para Él. sacrifices that are of sweet savor to God. Sacrificios que son de olor grato para el Señor. We bring first our own lives. Primeramente traemos nuestras vidas. We bring ourselves. Nos traemos nosotros mismos. We bring the fruit of our lips. Traemos el fruto de nuestra We vida. bring our financial offerings Traemos nuestras ofrendas financieras as a sign of gratitude, como una muestra de agradecimiento, as a sign of trust that He will provide from now on. como una muestra de confianza de que Él va a proveer. Let me just make a short parenthesis here, Déjame hacer un pequeño paréntesis because aquí. I know there are people that think that they don't have to give their offerings to the church.
Yo sé que hay personas que piensan que no tienen que traer ofrendas monetarias a la iglesia. I don't know if it's the situation here, but in many places I noticed No that. sé si sea la situación acá, pero en muchos lugares así es. They think that whatever they will give privately, and that's okay, it's enough. Ellos piensan que cualquier cosa que den monetariamente lo pueden hacer en privado y eso está bien. Let not your left hand know what the right hand does. Con aquello de no dejar que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Well, this is wrong. Pero ese es un mal pensamiento. There is a private offering Hay una ofrenda privada that you and the receiver and the Lord knows about. que usted y el que la recibe y el Señor saben sobre ello. By the way, this doesn't mean that your wife or husband shouldn't know what you do with the money. Por cierto, no quiere decir que el esposo o la esposa no debe saber lo que el otro hace. The left hand and from the right. Yeah. Somebody did that ¿Alguien hizo eso? and didn't tell his wife. Y no le dijo a su esposa. And the wife asked him, what did you do with the money? Y ella le preguntó, ¿qué hiciste con el dinero? And he just didn't want to say. Y él no quería decirle. So he almost got in trouble for Y that. casi se metió en problemas. So let's keep things straight. Así que mantengamos esto correcto. There is a place for private giving. Hay un lugar, hay un momento para hacer una ofrenda privada. But there is place for public giving. Y hay un lugar para una ofrenda pública. Where do we bring our tithes and offerings? ¿A dónde traemos nuestros diezmos y ofrendas? To the house of God. A la casa de Dios. Because it's an acceptable sacrifice. Porque es un sacrificio aceptable. So the tithes and the offerings of the people have to be brought to the house of Así God. que los diezmos y las ofrendas tienen que ser traídos a la casa de Dios. And this was true ever since he inaugurated the first one, the tabernacle. Así fue como inauguraron el primer templo, el tabernáculo. My private giving Lo que doy privadamente should not replace my public one. no debe reemplazar lo que doy públicamente. I cannot say, well, I did help some people this month, Yo no puedo decir, yo ayudé a algunas personas este mes, so I don't need to give anything to the church this así month. que no tengo que dar nada a la iglesia. No, our No. first duty is the tithe. Nuestra primera responsabilidad es diezmar. On top of the tithe, we Eso- have the offering Encima de eso tenemos las ofrendas that I give to the church for special works. que damos a la iglesia para trabajos especiales. And on top of that is my private giving. Y encima de eso está lo que puedo dar privadamente. This is the order of the scriptures. Este es el orden de las escrituras. Let us remember this Recordemos esto. and bring our spiritual sacrifices to the house ordained by the Lord for that. Y traer nuestros sacrificios a la iglesia o sacrificios Yes. ordenados por el Señor. To his church. A su iglesia. Let us bring ourselves. Traigamos a nosotros mismos. Let us bring the fruit of our lips. The fruit of our lips. Bring glory to his name. Traigamos nuestros frutos que para dar gloria a su nombre. And our offerings, Y nuestras ofrendas, let us bring them to the church of the living God, traigámonos a la casa del Dios viviente, the house of God. la casa de Dios. That house is also called the pillar and ground of the truth. Esa casa también es llamada columna y baluarte de la verdad. And we have to, and this is another mission that we have Y esta es otra misión que tenemos as a church, to be the pillar and ground of the truth. como iglesia, de ser baluarte, columna y baluarte de la verdad. The pillar is that which sustains and upholds the top part of the Los building. pilares, las columnas son los que sostienen el edificio. Without it makes the truth, the church makes the truth visible. Así es como la iglesia hace la verdad visible. So it supports it, upholds it, and makes it visible. Así que la soporta, la mantiene, la sostiene y la hace visible. So in other words, the church has to proclaim and defend the truth. Así que la iglesia tiene que proclamar y defender la verdad. What is the truth? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? The teachings of Jesus. Las enseñanzas de Jesús. All of them. Todas ellas. There are different terms in the New Testament. Hay diferentes términos en el Nuevo Testamento. Truth. Verdad. Faith. Fe. Whatsoever I commanded you. Sobre todo les ordeno.
So this all express the same thing. Todo esto expresa la misma cosa. The teachings of our Lord Jesus. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. The word of God is truth. La palabra de Dios es verdad. And it is the role of the church to support and proclaim and defend the truth. Así que la responsabilidad de la iglesia de proclamar y de defender la verdad. In Jude verse 3, En Judas capítulo 3, we read that we have to earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. The faith is the truth. La fe es la verdad, Is the things believed. es lo que creemos. And we have to defend them, contend for them, guard them. Y tenemos que defenderla, contender a favor de ella, guardarla, cuidarla. Many are ready to change them and compromise them and adapt them. Muchos están dispuestos a negociar con la fe, a doblarla, a hacerla menos válida. We have to keep it the way we received it. Tenemos que mantenerla de la manera que la hemos recibido, The way it was first given. de la manera que nos ha sido dada. This is how we have to pass it to the next generation. Así como la pasamos a la siguiente generación. Everything, the whole truth, everything that Christ commanded. Toda la verdad, todo lo que el Señor nos ha mandado. Not 50%, not 80%, not 99%. No un 50%, no un 80%, no un 90%, sino toda la verdad. What would happen if the pillar would break? ¿Qué sucedería si la columna se quebrara? What would happen with the roof? ¿Qué pasaría con el techo? Se vendría abajo. Right. So, what would happen if all the churches would be destroyed or fall into apostasy? ¿Qué sucedería si todas las iglesias cayeran en la apostasía? What will happen with the truth? ¿Qué pasaría con la verdad? The faith was delivered once to the saints. La fe fue entregada una vez a los santos, One for all. una vez por todas. And the reason we have to defend it so earnestly Y la razón por la que tenemos que defenderla con tanto vigor is because if we lose it, es porque si la perdemos, we're not going to get another one. no tenemos otra. God will not send another Jesus. No hay otro Jesús. God will not send other prophets. No hay otro profeta. God will not send other apostles Dios no enviará otros apóstoles to give us another faith. para darnos a otra fe. No, we have to defend the faith that was delivered once for all to the saints. Tenemos que defender la fe que ha sido dada de una sola vez a los santos. And it is the duty of the church to do this. Y esa es la responsabilidad de la iglesia de hacer esto. And this is one reason why we believe that the Lord always had a remnant of churches on earth. Por eso siempre decimos que el Señor tiene un remanente de iglesias en la tierra. Why? Because truth still exists today. ¿Por qué? Porque la verdad todavía existe hoy. And the gospel is still preached today. Y el evangelio aún es predicado hoy. And the Great Commission is still carried on today. Y la gran comisión aún es llevada adelante el día de hoy. According to the promise of the Lord. De acuerdo a las promesas del That He Señor. will be with us every day until the end of the Que Él age. estaría con nosotros cada día hasta el fin de las edades. In order to defend the truth, Para nosotros defender la verdad, you have to know it. tenemos que conocerla. This is why it's important. The teaching of the doctrine is important in the church. Por eso es que la enseñanza de la doctrina es importante en la iglesia. Because the doctrines, they're not just theoretical formulas. Porque la doctrina no solamente son fórmulas teóricas, They are practical. es algo práctico. It affects our daily lives. Afecta a nuestra vida diaria. It changes our worldview Eso cambia nuestra manera de ver el mundo and the way we live every day. y la forma en que vivimos cada día. We cannot put into practice something that we don't know. No podemos poner en práctica algo que no conocemos. We cannot defend something that we don't know. No podemos defender algo que no conocemos. So it is important that the church is taught all the counsel of God. Así que es importante que a la iglesia se le enseñe todo el consejo de Dios. So study the word of God. Así que estudie la palabra de Dios. Treasure it up. Keep it in your heart. Manténgalo en su corazón. Defend it and proclaim it in the world. Defienda
y proclame la verdad de Dios. as the pillar and ground of the truth in this place. Como pilar, como columna y baluarte de la verdad en este lugar. The fifth mission that we have La quinta misión que tenemos is to be the salt and the light of the world. es de ser la sal y la luz de la tierra, del mundo. We have a duty to this world. Tenemos un deber a este mundo. What does the salt do? ¿Qué es lo que la sal hace? First is a taste enhancer. Lo primero es que mejora el sabor. It makes something taste better. Hace que las cosas sepan mejor. There are people that put salt on fruits. Hay personas que le echan sal a las frutas. And I thought, what? Y yo digo, ¿qué? Yeah, it's sweet enough. Es bastante dulce. But indeed, with a little salt on a fruit, it's even sweeter. Pero es cierto, con un poquitito de sal sabe un poco más dulce. The salt is a taste enhancer. La sal mejora el sabor. So it is likewise in the spiritual realm. Y así mismo es en el mundo espiritual. And the more salt we have, Y mientras más sal tengamos, like the more churches we have in an area, mientras más iglesias tengamos en una región, the better that area is. Mucho mejor esa área va a ser. Morally and spiritually, Espiritualmente y moralmente. and even socially and economically. Y aún también socialmente y económicamente. I'm not preaching to you the gospel of the prosperity. Yo no estoy predicando un evangelio de prosperidad. But if we have many people that practice social justice, Pero si tenemos más gente que practica la justicia social, if we are incorruptible, y si somos incorruptibles, if we show the character of Christ in our relationships, y si mostramos el carácter de Cristo en nuestras relaciones, if we are just and hardworking, si trabajamos duro y practicamos la justicia, then we will improve the place where we live in. mejoraremos mucho el lugar en donde vivimos. This is what I'm talking about, not about some kind of prosperity Es lo promise. que estoy diciendo, no estoy hablando de doctrinas de prosperidad ni nada de eso. But salt has another function. I need to hurry. Pero la sal tiene otra función, To preserve the food. mantener la verdad, mantener la comida, mantener la comida. What happens if you do not add enough salt? ¿Qué sucede cuando no ponemos suficiente sal? Do you use salt here to preserve the foods? ¿Usan sal para preservar la comida? Yeah? Okay. We do the same in Romania. Así hacemos en Rumania. And before we had refrigerators, Y antes de que tuviéramos refrigeradores, when Grandpa used to kill the pig, cuando mi abuelo mataba al cerdo, we butchered it up lo trozaban, and we put the meat in saline solution. Poníamos la carne en solución de sal. And Grandpa had an interesting way to know whether it's enough salt in the water. Y mi abuelo tenía una manera muy particular de saber cuándo había suficiente sal en el agua. He would put an egg in it. Él ponía un huevo en el agua. So when the egg was floating, Así que cuando el huevo estaba flotando, it was enough salt. es que había suficiente And then sal. we would soak the meat. Y metían la carne ahí adentro. And then pull it out and put more salt on the Y meat. entonces la sacaban y le ponían todavía más sal. This is how we preserved our meats. Así era como guardábamos y preservábamos nuestra carne. Well, what happened if you didn't put enough salt? If you were stingy with the salt? ¿Qué pasaría si no había suficiente sal? Well, the meat would spoil. La carne se dañaría. The salt that you put La sal que ponían would only delay the process, solamente detenía un poco el proceso, but it would still not keep the meat. pero entonces la carne terminaba dañándose. It is the same with us, Es lo mismo con nosotros. because the Lord talks about salt that doesn't do its job, Porque el Señor habla de sal que no hace su trabajo. salt that loses its savor. Sal que perdía su sabor. How can that be? ¿Cómo es eso posible? It doesn't talk about salvation. No está hablando de salvación, It's talk about being useful. está hablando de ser útil. We are the salt of the world. Somos la sal del mundo. So if the salt loses its favor, what is the use of it? Entonces, si la sal pierde su sabor, ¿cuál sería el uso de ella? The Lord says it's thrown out El Señor dice, se echa afuera and trodden underfoot. y la gente le camina encima. Because the only thing they could use salt for Porque lo único que se usa la sal, para lo único que se usa la sal, that was not salty que no tenía sabor,
was to fill the holes in the streets. Era para tapar hoyos en la calle. That was all. Eso era para lo único que servía. You couldn't use it as a fertilizer No because podía usarlo como un fertilizante, nothing grows there. porque nada crece You ahí. cannot use it in cooking. No lo puede usar para cocinar. It's just thrown out. Era solamente echada afuera. How can salt lose its savor? ¿Cómo es que la sal puede perder su sabor? Well, I read the diary of a traveler in Palestine, a journal. a travel journal. Leí un artículo. One man traveled on the roads of Palestine. Un hombre viajaba por un camino en Palestina. And there salt comes in layers. Ahí la sal viene en diferentes niveles. And some are very close to the topsoil. Y a veces la sal está muy cerca arriba en la tierra. So you just take away the topsoil and there is your salt. Y solamente quitas la tierra que está encima y ahí estaba la sal. So he saw near the road a layer of salt. Así que en el camino él vio un tipo de sal. And the wind blew away the topsoil. Y el viento había removido la tierra de encima. So the salt was exposed. Así que la sal era visible. And he broke a piece Y él tomó un pedazo and tasted y it. lo probó. Didn't taste like salt. No sabía como sal. It looked like salt, but it didn't taste like salt. Parecía sal, pero no sabía a sal. But then he took a piece that was next to the rock, Pero entonces tomó un pedacito que estaba cerca de una roca, to the base. en la base. And he tasted it, and yeah, it Y tasted esa sí like salt. sabía a sal. So what happened? Así que, ¿qué había pasado? The top part La parte de arriba was exposed to the elements of the world. estaba expuesta a los elementos del mundo. Sun, wind, temperature changes. El sol, el viento, la temperatura. And it lost its power to salt. Y perdió su poder de sal. But the one that was under, Pero la que estaba abajo, that was close to the rock, que estaba más cerca de la roca, and was not exposed to the elements y of the no había world, sido expuesta a los elementos, it preserved the salt. eso seguía siendo sal. I learned something from that story. Yo aprendí algo de esa historia. That the more we as Christians are exposed to the world, Mientras más nosotros los cristianos somos expuestos al mundo, the less savor we have. menos sabor tenemos. And the closer we are in fellowship with the rock, Y mientras más cercanos estamos de nuestra comunión con la roca, the better we will taste for Him. mejor sabremos para Él. Let us learn from this. Aprendamos sobre esto. It is not good enough just to be a little better than the world around us. No es suficiente ser un poco mejor que el mundo que nos rodea. Our standard is not the world. Nuestro estándar, nuestra medida no es el mundo. Our standard is the Lord Jesus Christ. Nuestra medida es Jesucristo mismo. And with Him we compare. Y con Él nos comparamos. We were not predestined to be conformed to the image of the world, No hemos sido predestinados para moldearnos al mundo, but to be conformed to the image of His Son. sino moldearnos según nuestro Señor Jesucristo. And to Him we have to resemble. Y a Él es que tenemos que It conformar. does not matter how different that makes us from the world. No importa cuán diferente nos hace del mundo. He is our term of comparison, not the world. A Él es que nos tenemos que comparar, no al mundo. So brothers and sisters, it's not enough to be just a little better than the world. Así que hermanos y hermanas, no es suficiente con solo ser un poco mejor que el mundo. Compare yourself to Jesus Compárese con el Señor Jesús and grow to be more like Him. y crezca para ser más como Él. In communist Romania, En la Rumania comunista, many Christians were arrested and thrown into prison muchos cristianos fueron arrestados y metidos en la cárcel and tortured there. y fueron torturados. But in prisons there weren't only Christians. Pero en las cárceles no había solamente cristianos. Politicians that upset the communist government. Políticos que habían salido, del gobierno comunista. Also all kinds of professors in university. Profesores de universidades. Anyone that opposed them were thrown into prison. Cualquiera que se oponía al gobierno comunista era metido en la cárcel. In one cell, En una celda there were 3 people. habían 3 Once. personas.
two Christians and an atheist. O dos cristianos y un ateo. The atheist didn't know anything about Jesus or about God. El ateo no sabía nada sobre Jesús. And the two Christians kept talking and encouraging one another and having fellowship. Y los dos cristianos estaban teniendo compañerismo, animándose uno al otro. And the atheist was alone. Y el ateo estaba solo. All of them were tortured and suffering. Todos ellos fueron torturados. And the atheist at one time, he asked the Christians, Y el ateo le preguntó a los cristianos en un momento, tell me about your Jesus. dígame algo sobre Jesús, háblenme de Jesús. How is he? ¿Cómo es él? I want to know how he is. Yo quiero saber cómo él es. And one of the Christians Y uno de los cristianos looked at him and he said, lo miró y le dijo, Jesus is like me. Jesús es como yo. Jesus is like me. Jesús es como yo. And when the atheist heard these words, Y cuando este ateo escuchó esas palabras, he said, if Jesus is like you, él dijo, si Jesús es como tú, I want to follow him. yo quiero seguirle a él. Can we say that? ¿Podemos decir eso? Can we tell the people outside that Jesus is like us? ¿Podemos decirle a la gente allá afuera que Jesús es como nosotros? This is what it means Eso es lo que significa to be the salt and the light. ser la luz y ser la sal. People don't see Jesus. La gente no ve a Jesús. They have an opinion about Jesus looking at you. Ellos forman su opinión sobre Jesús mirándole a usted. What do they think about Jesus when they look at you? ¿Qué ellos piensan sobre Jesús cuando le ven a usted? Do you realize how important mission we have? ¿Se da cuenta de la importante misión que tenemos? To be the salt and the light of the world. De ser la luz y la sal del mundo. To represent Jesus, our Lord. De representar a Jesús, nuestro Señor. In this world, dark world. En este mundo oscuro. What are the responsibilities the bride has while the groom is away? ¿Cuáles son algunas responsabilidades que la novia tiene cuando el novio está lejos? To glorify God. Glorificar a Dios. Evangelize the lost world. Evangelizar al mundo perdido. To be the holy house of God. Ser la casa de Dios, la santa casa de Dios. To proclaim and defend the truth. Defender y proclamar la verdad. To be the salt and the light of the world. Ser la sal y la luz del mundo. Such a grand privilege we have to be the children of God and members in His church. Maravilloso privilegio que tenemos de ser la casa de Dios. Let's follow Him. Sigámosle. Let's do our duties. Cumplamos nuestro deber. With courage. Con valentía. With faith. Con fe. And with love. Y con amor. Amen. Amén.